A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, de nuevo José Luis Farías con ustedes en sustitución de la diputada Delsa Solórzano en la conducción de este programa para todos los venezolanos, La Linterna. Llega hasta el mismo llega hasta ustedes a través de la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González y en la conducción por el día de hoy José Luis Farías, en sustitución, repetimos, de la diputada Delsa Solórzano. De nuevo está en compañía nuestra, pues que siempre hemos trabajado en conjunto, el profesor y analista político Ricardo Ríos. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya son como las 2 de la tarde. Pero es que traigo hambre desde el desayuno. Ah, tienes el hambre atrasada. Mira, resulta ser que hoy es el Día del Profesor Universitario. Sí, qué alegre. En 1961 se aprobó el Estatuto Autonómico de las Universidades Nacionales, ¿no? Sí, correcto, y en ese propuesto por el profesor Sanabria en su pequeña gestión presidencial. Y creó el CONICYT y aprobó la autonomía universitaria. Estaba Pisani, el ministro Pisani era el ministro de Educación. Y se aprobó el estatuto universitario, autonómico de las universidades. Y ese día, 2 años después, se fundó la Asociación de Profesores de la UCB. Y ambas cosas se mezclaron para crear el Día del Profesor Universitario. Así que un caluroso saludo a todos mis colegas y a mí mismo, porque yo estoy celebrando, y tú mismo, porque tú también eres profesor. Bueno, esta celebración de hoy, de un hecho tan emblemático, tan importante, porque bueno, tiene que ver prácticamente con el nacimiento de la democracia. Tal cual. Y recuerdo un poco cómo eran las condiciones de vida en ese momento de un profesor universitario. Fíjate que yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito. Pero algo que uno puede ver a lo largo del desarrollo de la carrera académica de uno y los que nos precedieron es que la depauperación Tú tienes 42 años de docencia, sí, señor. O sea, no era tan chiquito. No era tan chiquito tampoco, pero todavía no era profesor universitario. Y la depauperación de mis colegas es dramática. Dramática, es una situación muy grave, y lo que es más triste es que obedece a una política estructurada desde el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación para hacer desaparecer las universidades autónomas. Ahora, hay unas medidas que, aparte de este achatamiento, por decirlo así, del salario, donde elimina nuevamente la escala salarial, y un profesor titular con 40 años de experiencia en la Universidad Central de Venezuela o en cualquier otra universidad autónoma de la nación, devenga el mismo salario que puede vengar cualquier otro trabajador, por muy digno que puedan ser los desempeños de cada quien. No solo otro trabajador, es que una persona dentro de la carrera académica empieza ganando menos que los empleados administrativos. O sea que lo más conveniente es ser empleado administrativo, después concursa y sale, como no te pueden bajar el salario, entras al escalafón que te corresponde. Es una distorsión real. Eso obedece a una propuesta política que yo se le escuché por primera vez a este muchachito Andrés Eloy Ruiz, quien yo conocí cuando era del movimiento de preinscritos y la policía falló un tiro. Y este muchachito propone que los empleados, la universidad, todo el mundo es igual y en consecuencia debe ganar lo mismo. Eso es lo que están denominando por allí el salario único universitario. El salario único universitario. Él no es el ideólogo es Mancilla no sé qué. ¿Cómo se llama en el español? El economista ese que nos tiene todos pasando hambre bastante. El de pedimos, ¿no? El de pedimos, que pedimos y le decimos no pagamos porque no podemos. Entonces,
ellos creen que la mejor forma de acabar con las odiosas desigualdades de la cúpula, de las élites y no sé qué, un poco en el discurso de Laclau, es acabando con las universidades. Ernest Laclau. Sí, como Ernest Laclau. Estás leyendo, vale. Ah, ¿viste? Y su esposa, que es peor que él, ya me olvidó el nombre, por eso lo cité a él, andan con el reque de que hay que acabar con las élites por la vía de acabar cualquier cosa que se destaque a alguien. Es decir, el igualitarismo a ultranza, que es un poco lo que sostiene la presidencia de la República, porque emana desde allí. Es decir, que incluso desconocen hasta a esa vieja máxima del marxismo. Sí. Igual salario, igual trabajo, igual salario, y además pero desconoce cada quien de acuerdo a su capacidad y cada quien de acuerdo a su necesidad. O sea, incluso para ver, bueno, es un comunismo bastante raro, ¿no? No, eso es lo que llaman comunismo primitivo, o sea, previo a la existencia del capitalismo. Ellos, o sea, como así se administraba. Sí, como repartían la cochina. Así se administraba cuando uno mataba un mamú. Ajá. El hombre nunca vio mamú, pero digo, así era la vida en las cavernas. Ajá. Entonces para allá vamos. O sea, bueno, de manera que creo que el país entonces comienza a retroceder con ese tipo de decisiones. Pero es dramático. O no comienza, mejor dicho, continuará. Bueno, fíjate, en la UCB aprobamos un bono de transporte en el ejercicio de la autonomía administrativa correspondiente a algo así como el 60% del salario mínimo. Eso es con el acta de convenio. Sí. Ajá. Y entonces, ¿por qué? Porque los profesores y los trabajadores no les alcanzaba el pasaje para llegar a la universidad. Lo que acaba de aprobar el ministerio es que le van a dar 160 bolívares mensuales para transporte. Nadie va a ir. Bueno, pero las perreras son gratis. Nadie va a ir. ¿Las perreras no son gratis? No, señor, en la perrera usted paga como si fuera en transporte de lujo. ¿Ah, sí? Ah, sí, señor. Ahí Pero me habían dicho que eran gratis. Que lo más barato que tiene la perrera es que no tiene seguro. Si te caes ahí, te fuñido. Bueno, entremos en el mundo de la política propiamente dicho en términos del acontecer nacional. Hay unas expectativas que se han venido desarrollando a partir de cierto discurso que se desprende de la oposición fundamentalmente, pero también de algún planteamiento que le oí a, ¿cómo recuerdo el nombre del embajador Blumfeld? Español, no, el embajador español. No sé. El canciller español. El canciller, perdón, el canciller español, cuando dijo que la legitimidad y la vigencia democrática de Maduro llegaba hasta el 10 de enero, a partir de ese anuncio que hizo, que pareció un chinazo en ese momento, porque era justamente el que estaba tratando en Europa de crear una situación favorable de reconocimiento y admisión del gobierno de Nicolás Maduro. Pronunció esas palabras y eso se regó como pólvora en el mundo y en Venezuela. Sí, pero... Y la fecha se convirtió en un elemento emblemático para el ejercicio de la política, al punto de que cada grupo, cada sector, cada individualidad que se manifiesta acerca de para dónde vamos y en qué dirección hay que trabajar, la fecha salta como la liebre. Claro, mira, primero, lo que le pasó al señor que estaba en un debate... Barrae. Pero por ahí va. Lo que le pasó a él es que estaba en un debate con la canciller, la jefa de la Unión Europea, Mogherini o algo así. La Mogherini. Ajá. Y entonces la señora se oponía a la negociación directa, a promover negociación directa oposición-gobierno, que es lo que acaba de proponer Putin ayer a Maduro. Le dijo, reconoce a la oposición, Maduro. Ya le van a, seguro que la Asamblea le va a aprobar, lo va a decretar persona no grata también a Putin. A Putin. le van a clavar su ¿Te refieres a la Asamblea Nacional Constituyente? A la Asamblea Nacional, la de verdad. Porque como se clavaron a Zapatero, se clavan a Putin. Ajá. No, pero lo que pasó es que el tipo le dijo que no negociamos. Entonces, el 10 de enero, si esa es la situación, Maduro es ilegal y nos retiramos todos. Pero fue un emplazamiento de la polémica, de la diatriba, pero como ese caramelo no lo pela ninguno, lo volvieron titular y se divulgó. Bueno, surgió ahí, pero después él dio la declaración. Sí, cometió una ligereza. Y en la
declaración lo reafirmó, lo ratificó, bueno, de manera que tú dices, bueno, ¿es una política de Pedro Sánchez de España o fue un error del señor o qué fue? Yo creo que este señor, como tú dices, se le fue un chinazo y se pegó con la goma en la mano. El cuero le pegó en la muñeca. Ahora, esa fecha... Vamos, ¿qué pasó? Quedamos con... Hay un debate público, primero era un debate subterráneo, en el seno de la oposición. No, ni tan subterráneo porque salió y después se hizo público qué hacer. Yo escribí sobre eso. Sí, yo sé. Tú también, pero al comienzo era así, tú sabes, tipo murmullo, porque uno se pregunta si desconocen las elecciones del 20 de mayo y Maduro tenía legitimidad de origen con las elecciones que le ganó a Capriles, pues ese ticket se le acaba el 10 de enero. Y allí se abrió un debate que era muy interesante, porque para mí Maduro está ilegal desde que hizo aprobar el primer presupuesto fuera de la Asamblea Nacional Constitucional, la Asamblea Nacional de Verdad, en ese momento se está ejecutando los reales de la nación de manera espuria. Claro, lo que pasa es que en ese momento él trató de justificar esa decisión sobre la base de una decisión que había tomado el Tribunal Supremo de Justicia sobre declarando en desacato a la Asamblea Nacional. Desacato es una sanción personal. Es una sanción personal, no es una sanción eso, para el cuerpo. Entonces, ahí se acabó la ley, ahí empezó la dictadura. Cuando uno rompe la institucionalidad y sigue gobernando sentado sobre bayoneta, bueno, no le pone el nombre que le dé la gana, dictadura es. Bueno, pero asociado pero en todo caso es ilegal, pues. Pero asociado a esa situación que tú planteas, también hubo un par de decisiones de la Asamblea Nacional declarando en un momento determinado el abandono del cargo y después destituyendo y ratificando la medida anterior, o sea, la destitución y ratificándola. Lo ha hecho varias veces. Sí, entonces eso que son decisiones inaplicables. Eso es más o menos lo que hizo el TCJ con la Universidad de Carabobo. No existe legalidad en una decisión inaplicable. Pero bueno, es otro debate, yo no soy abogado. Pero lo cierto es que llegamos al problema de que sea cual sea el origen de aquel debate, el actual, es que para la Asamblea Nacional, por decisión de ella misma, las elecciones del 20 de mayo no ocurrieron, son ilegales. Por lo tanto, mal puede aceptar que el presidente que salió de esas elecciones seguramente ante ella. Ahora, eso es importante porque mucha gente se preguntaba, bueno, si Maduro es desconocido por el mundo, ¿por qué le permiten a Maduro hablar en los organismos internacionales, en la ONU? La ONU dejó que Maduro hablara como presidente de Venezuela. Le hicieron el vacío, lo oyeron dos barrenderos que llegaron tarde, lo que tú quieras, pero formalmente habló en la ONU. Pero pudo hablar porque hasta ese momento sigue siendo reconocido por esos países como presidente. Maduro ahora se tira una gira. Porque hay dos dimensiones. Uno, para la clase política opositora, para el Parlamento y para gran parte de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, Maduro no es el presidente. Correcto. No es el presidente legal, legítimo. No es el presidente legal. Algunos incluso lo vienen planteando desde mucho antes, cuando lo asociaban al asunto de la nacionalidad, la partida de nacimiento y todas estas cosas. Desde ese momento comienza todo un proceso de cuestionamiento. Grupo muy pequeño. Está bien, pero eso fue tomando cuerpo hasta el momento en el cual el mundo, los organismos internacionales, las naciones individualmente comienzan y dicen que ese señor está realizando unas elecciones que son fraudulentas, que no son legítimas, que no son legales también, y porque además ilegítimas porque no la participación y la abstención fue de más del 80%, e ilegales porque no fueron convocadas de acuerdo con la ley. Entonces, eso es una situación. Ahora, eso es para los venezolanos. Pero es una situación de hecho. De hecho, por supuesto. Y para el mundo es otra cosa. Para el mundo es un problema complejo, porque ahora el mundo tiene que tomar decisiones sobre situaciones de derecho. Y el grupo de los 15 de Lima se redujo notablemente y dejó de actuar al unísono para desconocer, para asumir las consecuencias de haber desconocido las elecciones del 20 de mayo, porque lo correcto es que desconocieran a Maduro, lo coherente, no sé si lo correcto, lo coherente es que desconocieran la proclamación de Maduro, si son coherentes.
Pero Maduro, digamos que los rusos también juegan y se fue a Rusia. Ajá, esta es la segunda parte de la... Claro, Maduro se fue, agarró la colita que le tiró López Obrador, le fue muy mal, lo pitaron, lo que tú quieras, pero ahí se sentó el presidente de Venezuela. Pero no estuvo en el acto, no estuvo en el acto, o sea, se tiró una foto por aquí y por allá, se oyeron algunos, unas cosas y cosas así por el estilo, pero no se sentó. No, ahora, ¿por qué no se sentó? Llegó tarde. No, ¿por qué llegó tarde? Le tenían un show montado. Ahí había un show, no, pues, una jornada de show, protesta. Era una jornada de protesta, no era una. No, pero yo digo que era un show porque iba a sonar duro, es que yo iba a salir por todo. De hecho, sí, apenas con el nombre nada más, con nombrarlo, empezó un exorcismo ahí. ¿No? Una conjura. Sí, empezó la gente a decir, a chaquear los dedos y a decir dictador. Y le sacaron una pancarta. Tuvo que empujar, llevó 120 guardaespaldas. La comitiva eran 120 personas y lo quería meter en el acto. No lo dejaron pasar. Bueno, hubo miles de percances, pero ese es lo anecdótico. No, eso no es tan anecdótico, porque todos esos tipos son pasajes, todos esos tipos son viáticos, todos esos tipos son además hoteles, son funcionarios cubanos, muchos de ellos. O sea, no es tan anecdótico, es una situación. Claro, protocolariamente fue un desastre. Mi querido amigo Leonardo Montaño se trepaba por las paredes, porque él fue jefe de protocolo de la Dirección de Cultura del UCB y ha desarrollado una carrera de investigador en todo lo que es la teoría del protocolo, y yo absorbo de su estudio y me he escandalizado de todo lo que allí pasó. Bueno, ya vamos a comerciales. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente a esta amena conversación con el profesor Ricardo Ríos. Ricardo Ríos, repetimos, además de profesor universitario, es analista político, militante político también. También. Ha hecho muchas cosas en esta vida y escribe cosas también. A veces. Bueno, Ricardo, estábamos conversando sobre un tema que es escabroso, ¿no? Es complejo. Es muy complejo porque sobre el cual hay posiciones encontradas y hay quienes han asumido posturas muy radicales frente a eso, ¿no? Sí. Y a partir justamente a partir de la interpretación que se tiene sobre la legalidad del gobierno, bueno, a partir de ese se ponen sobre la mesa los planteamientos políticos y se actúa en consecuencia. ¿Es legal o no es legal Maduro a partir del 10 de enero? Ese es un debate que se está dando y yo soy de lo que creo que él perdió legitimidad
como te dije antes, desde que usurpó la función. Legitimidad y legalidad. Okay. Sí. Acabó con la legalidad institucional de Venezuela cuando desconoció, por cualquier versión, a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República, al Parlamento Nacional. De allá para acá estamos viviendo en los resquicios, en los intersticios, en los huequitos, en la rendija que las dictaduras siempre dejan, porque nadie puede ser totalmente totalitario. Y entonces por ahí nos vamos metiendo, pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, esa es para mí la conceptualización de la pelea actual. Se plantea con los países que reconocieron, mejor dicho, que desconocieron la legitimidad y la legalidad de las elecciones del 20 de mayo. Eso, la gran mayoría. No, pero no fueron ninguna mayoría. La mayoría no opinaron, pero fue un grupo importante. Muy representativo. Lo que pasa es que quienes opinaron no fueron, no sé, Togo, ni Fuji, nada de eso. Los que opinaron son los países que tienen bombas atómicas, la economía en sus manos y las principales democracias del mundo. Europa Occidental completa y los Estados Unidos y toda América. Y toda América. Muy grande, pues, los segmentos de América que aprobaron eso. Que aprobaron rechazar, quiero decir, o rechazaron. Entonces, ahora Maduro sabe que se expone a una coherente actuación de quienes tomaron esa decisión. Yo no sé si la van a tomar el 10 o no, pero por lo menos expuesto al riesgo está. Y Maduro sale, se cala toda su pésima performance ahí en México, que le fue muy, muy mal. Se le vieron las costuras por todos lados. Pasa a La Habana, consulta, reza, toca la ceiba ahí de San Antonio, y después pasa a Moscú, pasa a China, y comienza a movilizar sus contactos para ser reelecto presidente del movimiento de los no alineados. Esos son 128 países. O sea, por eso te decía que la mayoría... Pero ese fue el gran refugio durante muchos años Cuba, de Fidel. Claro. Y entonces, pero como nos estamos moviendo en el mundo de la legalidad, eso implicaría que la mayoría de la Organización de Naciones Unidas reconoce a Maduro. Y en esas circunstancias... Si es que esos países se suman a eso. Bueno, pero eso es lo que está buscando Maduro, es su operación. Eso es otra cosa. Y entonces allí hay que calcular bien los pasos que va a dar la oposición. Hay un segmento de la oposición que propone, no pequeño, pero también lo está proponiendo, que junto con el desconocimiento se nombre un presidente, que supongo que el único institucional que está por ahí será el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que podría ser reconocido con algún manto de legalidad y que se desconozca el derecho de Maduro a ejecutar las finanzas del Estado venezolano en el extranjero. Eso es prácticamente un bloqueo. Si un movimiento de ese tipo ocurre, bueno, la situación económica interna va a ser sumamente difícil porque la represión se debería acentuar. Esa sería la respuesta trivial que uno esperaría del régimen. No es que no haya represión ahorita, porque yo no dejo de recordar a Albán, ni olvido a Requesén, ni olvido a los muchachos de las calles, o sea, nada de eso, sino que es que eso se va a quedar pequeño. Y por otro lado, va a significar que el Estado venezolano no tiene más finanzas para más nada. Entonces, ¿y cuáles son las propiedades en el extranjero del Estado venezolano? Sigo la otra cosa, la Ferro, no me acuerdo qué, Ferroraza. Entonces, ese tipo de instituciones serían la fuente de financiación de un gobierno alternativo reconocido por algunos países. Ahora, fíjate tú. Si eso ocurre, dimos un paso hacia la guerra. Y eso sí que es grave. Porque donde hay dos gobiernos y hay una situación económica de estrangulamiento, las posibilidades de una confrontación armada, es decir, que alguien se arrogue el derecho de representar la violencia del Estado, pues es casi de manual. Pues fíjate que claro, por eso señalo que el tema es bastante complejo, bastante escabroso, sobre el que hay que meditar mucho. Maduro da el paso ahora hacia Rusia. Está buscando a partir de esa visita probablemente el apoyo para ver cómo asume la presidencia de los no alineados, decían algunos. Porque éramos una serie de países subsidiados casi todos por la propia Unión Soviética que les mandaba petróleo. Sí, señor. Aún y cuando fueran comunistas o no, pero formaban parte de una enorme clientela. O por Libia.
O por Libia, bueno. Libia quiso imponer en los no alineados la tesis de los dos imperialismos, Gaddafi. Pero como ahorita nada vale, no hay fronteras ideológicas, todos somos hermanos. Bueno, todos somos. Pero volviendo sobre ese tema, hay complicaciones, porque yo no veo fácilmente que él pueda asumir esa representación. Y dos, que esa gran cantidad de países que en un momento determinado tuvo Fidel cuando fue presidió y dirigía, pues siempre fue su gran escudo. Y era su figura estelar, sí. Su figura estelar, bueno, fue útil. Tito también los fundadores fueron Tito, Josip Broz Tito, Nasser, de Yugoslavia y Pandit Nerú. Pandit Nerú, en la India. En la India, y Nasser bueno, de los Egipto. aliados económicos de Madurita son Turquía, India, China y Rusia. Aliados no, les está entregando todo el oro venezolano a los turcos. Está pagando viajes, está ¿cómo se llama? Pagando la prote, dirían los malandros. Está pagando la protección internacional que esta gente le puede ofrecer. Claro, y a partir de allí entonces tratar de ver cómo asegura su permanencia a partir del próximo 10 de enero. ¿Qué está planteando la oposición? Bueno, la oposición lanzó un documento que puso el sacerdote jesuita Luis Ugalde. Vamos nuevamente a comerciales y ya regresamos para hablar sobre ese tema. ¿Cómo no? Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este año las ceibas explotaron. Las ceibas, esas son las que están echando unas especies de motas gigantes de algodón color crema. Exacto, dentro de cada una de esas motas de algodón está una semilla. ¿Y por qué este año sacaron tantas? Es parte de la estrategia de las plantas para reproducirse más eficientemente. Como los árboles se reproducen una vez al año, todos tienen que coordinarse para hacer el esfuerzo reproductivo todos al mismo tiempo. Claro, me imagino que para asegurarse de que haya bastante polen para fertilizarse unas con otras. ¿Y cómo se coordinan? ¿Se mandan un mensaje de texto o qué? Bueno, las plantas pueden sentir la intensidad de luz, el ángulo en que la luz incide, la cantidad de agua que ha caído, la temperatura, la duración del día y la noche, las variaciones de humedad. Cuando las condiciones son las correctas, todas entran juntas en un frenesí. ¿Y por qué algunos años el frenesí es más fuerte que otros? Depende de la especie, pero cuando las sequías son fuertes, a veces las plantas deciden echar el resto porque sienten que se van a morir. Ah, entiendo. Dejan bastantes semillas para que cuando las condiciones vuelvan a ser buenas, haya mucha probabilidad de que crezca la nueva generación. Sí, todo es un tema de probabilidad. Dejar muchas semillas para que al menos una pueda crecer. Pero ya va, yo me he encontrado motas de ceiba hasta en el plato de mi almuerzo este año. Yo creo que el año que viene estaremos cubiertos de ceibas. Ojalá, pero la probabilidad de que una semilla de un árbol llegue a la adultez es bajísima. 1 en millones, por eso tienen que producir tantas. ¿Y por qué tan baja probabilidad? Piensa en esas semillas de ceiba. Evidentemente tienen un sistema increíble para transportarse con el viento. Sí, bueno, el algodón hace que el viento las eleve por el aire y luego cuando caen, como son redondas, bueno, cualquier vientico las sigue rodando. Sí, eso es bueno porque así las semillas terminan en lugares muy diferentes y aumenta la probabilidad de que al menos una esté en un lugar que le permite crecer. Y supongo que algunas también caerán en malos lugares. Claro, sitios sin luz, o sobre cemento, o en suelos demasiado pobres. O las que se come un pájaro, o las que se lleva el agua hacia un río. Y eso es solo a nivel de semilla.
Después, si la semilla germina, comienza una lucha a muerte por el sol, el agua, el suelo, en la que muchas plantulitas se mueren. Y también se las pueden comer los insectos y algunos herbívoros. Y como nos pasa a nosotros, pueden enfermarse por virus y bacterias. O las mata un incendio. O las corta una persona. El hecho es que un árbol que llega adulto ha tenido que vencer muchísimas probabilidades en contra. ¿Cuánto puede vivir un árbol? Depende de la especie y de las condiciones. Algunos viven 30 años, otros llegan hasta 4000 años. Una ceiba sana puede llegar a 500 años. Pero una cosa es cuánto puede llegar a vivir un individuo y otra cosa es el promedio de edad que alcanzan los árboles y su esperanza de vida. Claro, si sacas la cuenta, incluyendo todos los árboles que no pasan de ser una pequeña plantica recién germinada, entonces la esperanza de vida de un árbol es de apenas algunas semanas. O sea que los árboles que vemos adultos son ancianos sobrevivientes. Y como pasa con los humanos que han vencido las probabilidades, tenemos mucho que aprender de ellos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Bueno, de regreso en nuestro programa La Linterna, les habla José Luis Faría en sustitución de la diputada Delsa Solórzano por el día de hoy y en compañía del profesor universitario, quien hoy celebra su día, y analista político Ricardo Ríos. Ricardo, dejamos el tema del el último artículo del sacerdote jesuita Luis Ugalde. Luis Ugalde tiene rato escribiendo cosas interesantes o que han llamado la atención, que han generado polémica. No es youtuber, pero es un influencer. Pero sí, cómo no, claro. Y por supuesto, frente a un silencio bastante extendido de la dirigencia principal opositora, o que cuando habla prácticamente no dice nada, Ugalde se ha convertido en el gran referente para mucha gente, mal o bien, de acuerdo o en desacuerdo, pero en todo caso está como que dice marcando un rumbo, marcando una ruta. Y en ese último documento puso un tema difícil a propósito o relacionado con el punto que hablamos a comienzo del programa del 10 de enero. Ugalde señalaba que a la Asamblea Nacional le correspondería designar un gobierno a partir del 10. Sí, eso es lo que él está proponiendo. Ugalde le cabe bien esa expresión que se dice en el deporte, de que el que no hace, le hacen. Porque yo no entiendo la actitud de ciertos dirigentes políticos de este país que frente a coyunturas pasan agachados. Yo eso no lo creo. Inclusive Ugalde, por cierto, en el acto excelente y muy energizante que hubo en el aula magna para la presentación del Congreso Nacional del Frente Amplio, el tema de las elecciones municipales no fue ni aprobado ni rechazado, simplemente ignorado. Así no se hace política. La política hay que fijar posiciones. Pues Ugalde, con respecto al 10, está fijando posición y un gentío se está callando. Y yo creo que hay que precisar qué va a pasar el 10. Hay que conocer cuál es el movimiento de las correlaciones de fuerza, tanto nacionales como internacionales, que están convergiendo allí para llegar a una decisión. Ugalde plantea un escenario. Si Maduro es desconocido por la comunidad internacional, lo que queda de legítimo en Venezuela, legitimidad de origen, porque su nombramiento proviene de la soberanía que ejerce el pueblo a través del voto, me refiero a la Asamblea Nacional, el Parlamento legal, exactamente. Le corresponde de manera institucional llenar el vacío que ahí se va a crear. Es decir, el vacío no puede ocurrir, porque no existe vacío institucional, eso es un concepto absurdo.
Entonces, puede ser que haya usurpación de la institucionalidad, pero la Constitución está blindada para que no exista el concepto de vacío institucional. Es decir, no existe vacío porque le corresponde a ese organismo tomar una medida. Maduro es ilegal, no tiene vicepresidente, en consecuencia le corresponde al otro órgano que proviene de la soberanía popular, de la expresión de la soberanía popular a través del voto, que es la Asamblea Nacional. Ese es el análisis que está haciendo, y es verdad, esa responsabilidad está allí, no hay que negarlo. Ese es uno de los escenarios. Pero en política, las decisiones políticas se basan en el poder, en la capacidad de ejecutar la decisión política. ¿No? Hasta ahora la Asamblea ha tomado unas decisiones que no las ha son inejecutables. Entonces, pero las ha tomado. Está muy bien. Y probablemente en un primer momento no han sido ejecutables, pero han marcado y han lesionado duro al gobierno. Yo no tengo ninguna duda de ello. Bueno, hay una que yo creo que no le fue bien, que fue la de enero del 17, porque le mandó una carta al presidente que destituyó diciendo, señor presidente. Se abandonó el cargo. Sí, o sea, ya está destituido, está votado, compañero. Pase por caja, retira su cheque, como decían antes. No, pero bueno, le ha sido difícil. Además, yo creo que yo soy un gran defensor de la Asamblea Nacional, porque hay que ver con el poquito poder que tiene el foco de resistencia que ha sido, y me parece criminal, injusto, absurdo e infantil quienes pretenden debilitarla para hacer crecer opciones paralelas. Totalmente de acuerdo. Eso no lo tolero, me parece una puerilidad increíble, irresponsable de hacer política. Pero ya dicho eso, el problema está en toma una decisión y marca una pauta que, como pues la mayoría de los consejos de la iglesia, son morales, no políticos. Marcar la pauta, bueno, ya la legalidad del Estado, en preservación de la legalidad de Venezuela, nosotros ejercemos lo que dice la Constitución. Pero frente a eso vamos a tener un problema muy complicado, porque lo más grave que va a pasar el día es que el día siguiente es 11. Si un gobierno está montado sobre la base de las bayonetas, controlando el escasísimo dinero y profundizando la crisis, aplastando todo foco de resistencia, yo no dejo de catalogar la política salarial a las universidades como un intento de hacer desaparecer a las universidades como institución. Ahí no va a haber plata ni para pagar el pasaje. O sea, es un golpe político calculado. Estamos frente a una ofensiva o defensiva del gobierno, pero una estrategia de amplia envergadura que incluía lo que decíamos antes, de hacerse de un apoyo internacional importante para que el ejercicio del desconocimiento de algunas embajadas no sea mayoritario. En ese caso, nosotros tenemos que tener plan A, plan B y plan C. Tú respaldas el planteamiento de Ugalde. No, yo no lo respaldo. Yo lo que creo es que él está analizando un escenario, y ese es un escenario que tiene esos parámetros. Hay otros escenarios. Maduro tiene en las manos la paz de este país, pero él no lo va a hacer. ¿Qué le tocaría hacer a Maduro? Pero de hecho Maduro, incluso a partir de las protestas estudiantiles, ¿decidió qué? Decidió incluso, o anunció al menos, que iba a crear 19, 20 universidades más, y que todas las iba a convertir en milicianos a todos sus estudiantes, ¿no? Y es que porque Maduro está anunciando, estimulando la violencia. Sí, pues Maduro tiene en sus manos o la paz o la guerra en Venezuela, y está apuntando hacia la peor versión de la paz, que es la paz de los cementerios. Es decir, mantener reprimida a la población, aplastar cualquier posibilidad de ejercicio ciudadano que conmueva, así sea milimétricamente, la estructura corrupta de poder que él dirige. Pero él sabe que él no puede, así como él está sentado sobre bayoneta, está caminando sobre un tucero. Ahora, ¿cuál va a ser la actitud, la decisión? El general Dólar lo está tomando. La decisión de la Asamblea Nacional con respecto a ese escenario que tú Nacional, que puso Ugalde. La Asamblea Nacional tiene un evento previo de reflexión, que es la elección del 5 de enero. Del 5 de enero de la nueva Junta Directiva. Yo soy de los que opina que independientemente de lo que vaya a pasar el 10, ahí hay que ratificar el acuerdo. El acuerdo supone que, para informarle a nuestros oyentes, que la presidencia sería para voluntad popular. Y la vicepresidencia la primera vicepresidencia para D. Y la segunda para Un Nuevo Tiempo. Es correcto. Y en la secretaría no me acuerdo para quién, ese que no vota. Bueno, el que tenía el Chato Guedes antes, que abandonó. Y entonces, yo creo que ahí va a haber un debate muy importante, y allí yo, independientemente de que se reconozca el acuerdo, creo que respecto al 10 hay que fijar posición contra la posibilidad de una guerra en Venezuela. Maduro tiene en sus manos
o el que incremento radical de la violencia, si no lo queremos llamar guerra. Aquí hay algunos que están tan trastocados que están repitiendo los mismos errores de la Coordinadora Democrática Nicaragüense cuando Arturo Cruz era su dirigente, que abandonaron cualquier posibilidad de camino legal para promover a la contra y 50.000 muertos después sentarse derrotado militarmente a negociar con los sandinistas un acuerdo electoral que les dio el triunfo. No hace falta 50.000 muertos en Venezuela. Yo creo que si vamos a jugar con calma, tenemos que primero que nada mostrar fortaleza. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debe tener la Asamblea Nacional nuestra? Una estrategia coherente que muestre unidad y fortaleza frente a la gigantesca catarata represiva que se avecina sobre este país, porque Maduro tiene un gran enemigo. Pero perdona que te deje allí sobre ese particular. La Asamblea Nacional, si en algo ha sido bastante coherente, ha sido en enfrentar y en denunciar toda la represión que ha ejercido el gobierno. No, pero yo no estoy diciendo que ha sido, pues, ¿cómo que se llama eso? Obsecuente con el gobierno. No, yo te digo que yo defiendo la Asamblea. Lo que te digo es que tiene frente a sí. No, porque dice que esa es la gran tarea. Y esa tarea la ha venido desarrollando. No, la gran tarea es la propuesta política que impida que la violencia sea el nuevo diálogo. ¿Y cuál sería esa propuesta? Eso es ahí donde está, porque eso es lo que coloca Ugalde y dice mira, bueno, hay que designar un nuevo gobierno. Bueno, esa es la jugada de Ugalde que está diciendo. Para negociar hay que partir de una posición de fuerza, de una posición de hecho. Y él propone que sea con un presidente alternativo, que se tranque la institucionalidad y se llame a elecciones. El gobierno, si quiere, puede continuar manteniendo este clima de inestabilidad permanente que nos está llevando a la peor situación económica, o decide y el PSV en particular decide que como partido y proyecto histórico va a continuar. Ahora, si la Asamblea hay toma una esa negociación decisión, en puerta. Si la Asamblea toma esa decisión, ¿qué es lo que viene? O sea, si designa un gobierno. Si lo designaran. Yo no creo que esa sea lo que debería hacer la Asamblea, pero si lo designa la Asamblea y toma esa decisión, va a tener que morir con las botas puestas. Ya cuando nombraron el TSJ, ya vimos lo que pasó y ya vimos cómo respondió Maduro. Desarticuló al TSJ por la vía de la prisión, la represión y la persecución. Y a punta de contradicciones, ese mismo TSJ hoy es un instrumento inactivo. Porque políticamente hablando no quedan 4 personas o 5 personas, no se convirtió en el poder judicial paralelo, judicial o legal paralelo. Si hay fuerza para tomar una decisión, lo que creo es que la Asamblea Nacional tiene que tomar las decisiones que le den fuerza y continuidad a su propuesta política. Dame un ejemplo de cuál pudiera ser esa una propuesta. Yo creo que se puede buscar con apoyo internacional serio una negociación que abra un cronograma electoral venezolano para rebarajar el juego. Rediscutimos la Asamblea Nacional, rediscutimos el Ejecutivo Nacional, aprobamos ciertos cambios constitucionales urgentes, como son la reelección indefinida, el Consejo Nacional Electoral y la observación internacional. Pero eso está en la agenda de la oposición desde hace rato. Eso está en la oposición, todos están, pero se niegan di la palabra diálogo para que vea qué te pasa en la oposición. Pero que estamos hablando de una negociación, más que de un diálogo propiamente Pero es que eso es una tontería que inventaron ¿cómo se llaman los tipos que hablan bien para decir lo contrario? Los diplomáticos. Eso es una tontería. Yo sé que técnicamente es distinto, pero en negociación y diálogo, contacto y consulta permanente es el funcionamiento natural de la democracia. Que como aquí no hay democracia, no es natural. Pero eso es el problema que está planteado. Si eso está dicho en la agenda de la oposición y todos están de acuerdo, yo me pregunto por qué eso no ha ocurrido. No, eso no es verdad. Eso salió de la agenda de la oposición y yo lo que creo es que debe retomarla, revisarla y adecuarla a las nuevas situaciones para sentarse con fortaleza. Ahora, pero digamos, ir a un cronograma electoral supone tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Porque si en algo la población, porque no olvidemos que esto no es una decisión exclusiva de los políticos. No. O sea, la calle tiene una opinión, la gente tiene una opinión y respaldará o no respaldará las decisiones de acuerdo con
con la transparencia y la asertividad con la cual se tome cada una de ellas. De lo contrario, no habrá ningún tipo de respaldo. Cuidado con lo de la transparencia, no confundir, porque en toda conversación hay, digamos, es más cómoda la serenidad de las cancillerías que la algarabía de las calles. Como diría nuestro amigo. Pero ese tipo de lemas como el que acabas de emplear se usa mucho también para descalificar la opinión de la gente, la opinión del vulgo, del común, etcétera. Yo creo que es importante que se tome en cuenta qué está pensando la gente. Todo lo que se decía debe ser refrendado a un proceso electoral de referéndum consultivo o aprobatorio. No, por el contrario, lo que yo más creo es que se debe elaborar con mucha paciencia las propuestas que el pueblo va a someter a votación. O sea, aquí sin la opinión del pueblo no hay decisión. Bueno, hay gente que lo cree. Por ejemplo, en Miami hay gente que dice, ¿para qué consultar? Vamos a dar un golpe. Yo lo leí ayer. Ni me interesa mencionar el personaje. Es el mismo que promueve la invasión de los marines. Desde Miami, desde una playa. No, eso para mí no está en discusión. Aquí las decisiones son de los venezolanos y las vamos a construir los venezolanos. Y les informo que los chavistas son venezolanos y no hay gobernabilidad excluyendo al chavismo. Ese es el problema de la negociación. Esa es la gran dificultad. Mientras más estartalados y débiles lleguen, mejor para nosotros, para superar la situación. Pero ni estamos en la transición, ni estamos en esas reuniones fantasiosas. Hay intelectuales que están hablando de la post-transición. Hermano, primero vamos a llegar... Para llegar a un planteamiento como ese, que me parece loable, que creo que beneficiaría digamos, a la oposición y al país en su conjunto. Y a la paz. Y a la paz, por supuesto, porque pone sobre la mesa un elemento democrático para la solución de los problemas. Vamos a seguir conversando. Vamos a comerciales y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso en su programa La Linterna, ya en este último segmento. Y estábamos conversando con Ricardo Ríos, les habla José Luis Faría en sustitución de la diputada Delsa Solórzano. Dejamos el tema de los mecanismos democráticos para asegurar un proceso de paz en este proceso de cambio que todos los venezolanos Pero ahí hay algo deseamos. Clave. El liderazgo, compadre. Es un elemento importantísimo. Es decir, es este liderazgo el que, cumplió un papel mal, bueno, cometió errores, tuvo aciertos, pero hay la opinión bastante extendida, generalizada, incluso lo muestran los propios estudios de opinión, es que el liderazgo tiene un altísimo rechazo y que se está demandando su relevo, su sustitución. A propósito de eso, por cierto, hay algo que está sonando por allí con respecto a la conductora normal de este espacio, la diputada Delsa Solórzano. Hoy la red... el problema de los liderazgos. Fíjate, sobre el liderazgo. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado porque
algo en lo que ha sido muy eficiente la inteligencia cubana con la gente que está en Miami es dividirlo por la vía de desacreditarle todo líder, todo el que sea bueno, malo, regular, intermedio, se lo desacredita. Entonces tenemos que tener una evaluación cuidadosa de nuestras exigencias, que son correctas mantenerlas sobre nuestros líderes, pero no la autodestrucción, no le hagamos el juego al enemigo. Y eso requiere inteligencia, y si no tiene inteligencia no se meta político. Sí, porque hay que tenerla. El caso de Delsa es un caso muy interesante. Fíjate que Delsa despunta como una dirigente femenina de garra y le hace contrapeso en algunas encuestas donde preguntan a la gente quiénes son las dirigentas, esa palabra no existe, pero para referirme a las mujeres, que usted considera son más importantes para la oposición, y se encuentra Delsa Solórzano con María Corina Machado. Pero el peso que le hace porque también la gente que ve en María Corina Machado una conductora también ve una referencia política. Que Delsa no es María Corina Machado, tiene su propio perfil político, pero tiene un discurso firme, sobre todo muy radical en la parte de los derechos humanos. Y el discurso con el cual ella estaba comprometida, que era un nuevo tiempo, podría representar un freno. En ese momento, uno tiene el perfecto derecho de separarse de un partido y decir, yo ahora voy con este discurso, porque aquí no lo puedo desarrollar, a desarrollarlo desde otro lado. Ese es el ejercicio nato y natural de la política. Organizarse alrededor de ideas para hacerla avanzar a través de un partido político. Si cabe en un partido se hace, y si no cabe no se hace. Hay gente que está diciendo que cuál es esa criadera de partidito. Bueno, si no tiene expresión, mejor, ojalá, como decía el presidente Mao, así abrieran 100 escuelas del pensamiento y eclosionaran 100 flores y tal. Ojalá esa fuera nuestra situación. Nosotros estamos obligados a la unidad porque el totalitarismo nos lo han impuesto. Yo quisiera... Pero defendemos la pluralidad en medio de esa unidad. Entonces absurdo. Por supuesto, y defendemos la entonces absurdo criticar a Delsa por eso. Ah, bueno, por supuesto. Si ella no cabe en donde está, que se haga un espacio. Ahora, pero ella calza un liderazgo. Un liderazgo de oposición, además, solo que con posiciones distintas. Ahora, lo que sí yo creo que es necesario para el liderazgo es que si usted está asumiendo consecuencias de su discurso, asúmala hasta el final. Yo no entiendo por qué yo te llamo a votar. No dejen de votar el domingo por los héroes, esos pobrecitos candidatos a concejales que le han echado el pichón pareo sin una locha en el bolsillo, y yo le he dado todo el apoyo del mundo. Porque los que están llamando a la elección desde que Cristo se hizo soldado, bueno, desde que Bolívar se hizo soldado, desde hace años, quiero decir. Pero estás hablando de Falcón. Yo hablando de todos ellos. Pero Falcón fue el que encabezó Falcón eso. Fue el candidato. ¿Y cómo es posible que un candidato que saca 3 millones de votos no llame a votar por sus seguidores avanzados progresistas? No hay silencio posible. Capriles creó un partido para que se votara por los concejales para defender esos espacios. Amigo Capriles, dígale, hay que votar por esos concejales, que sí, por la cuadra del medio. Además, les doy un dato, el PSV está dividido. El PPT le sacó un partido plancha en todos los estados para absorber la disidencia chavista. Dividió el enemigo, que va a ser uno, ataca y avanza. Eso debe saberse desde el Ludo para acá. Ahora, el caso es que la gran mayoría de los venezolanos no va a participar de acuerdo con los resultados de todos los procesos. ¿Cómo es que se decía? Un boche que está de pechito. Y una de las razones principales es justamente el Consejo Nacional Electoral y el descrédito de la oposición. Te voy a dar un dato cortico. Ya nos están anunciando que va a haber. Un dato cortico. Dale. En Santo Domingo, Elías Agua dijo, en los intermedios de la negociación, si destituimos a Tibisay nos ganan todas las elecciones, porque esa mujer promueve muy bien la abstención. Bueno, es que justamente el Consejo Nacional Electoral sirve y sirve para todo. No, exactamente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro caluroso programa. Oye, feliz año, día de hoy. Navidad, vale. Feliz tarde y feliz Navidad, ¿verdad? Para todos. Ya estamos próximos. Sí, bueno, dentro de lo que se puede, digámoslo así. Y sí, también dentro de lo que se debe. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.